Muy bien, vamos a buscar en la palabra de Dios allí en Primera de Juan, capítulo 4, para leer el verso 14 que dice así. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Bien. O pensando en este tiempo, en las reacciones o en lo que dijo ¿m? Distintas personas en cuanto a la venida de Jesús, ¿sí? Y ahora estamos mirando a Juan, ¿sí? Sabemos con certeza que Juan vivió hasta una edad avanzada y que fue el último de los apóstoles en morir. ¿Sí? Es muy sensato, por lo tanto, escuchar su reflexión madura, ¿bien? Sobre el sentido y el propósito de la encarnación. ¿Sí? Cuando pensamos en la venida de Jesús, allí en Belén de Judá, que de allí arrancamos, ¿m? Para pensar en las distintas reacciones. ¿Sí? Al escuchar a Juan, escuchamos a alguien que ¿m? No está en la posición de asombro de ver qué está pasando, sino que ya ha madurado, ha entendido, ha transitado, ha conocido, ¿no? Y nos puede decir, bueno, esto que acabamos de leer. ¿M? En esa madurez, ¿m? Nos dice, nos habla del propósito de esa encarnación, el propósito que tuvo Dios el Padre para enviar a su Hijo único a nacer allí en Belén de Judá. ¿M? El Padre dice, lo que acabamos de leer, ha enviado al Hijo en Salvador del mundo. ¿M? Y bueno, esta es una declaración frontal sobre la Navidad. Por supuesto que hay que analizarla y ver qué nos está diciendo. ¿M? Lo primero que tenemos que tener presente, bueno, es el Padre que envió al Hijo para ser Salvador del mundo. ¿M? La iniciativa, ¿sí? Siempre es bueno tenerlo presente. ¿Sí? Cuando hablamos de Dios y de la salvación del mundo, Dios y vos, Dios y yo, ¿m? Tenemos que tener presente que es el que toma esa iniciativa, ¿m? De enviar, de proveer una salvación para el mundo, ¿sí? Es Él. No fuimos nosotros los que pedimos porque no sabíamos qué pedir ni qué pensar. Es Él el que decide ¿eh? Enviarnos a Jesús para salvarnos. Por supuesto, cuando escuchamos esta palabra, tenemos que admitir y saber ¿m? Que nuestra condición previa a esa salvación era que estábamos en una sociedad impía y bajo el juicio de Dios. Esta es nuestra realidad. Esta era nuestra situación antes de llegar a conocerle, es la situación de aquellos que todavía no le conocen, ¿no? Por más que sea fuerte, porque a veces en nuestra manera de pensar, de manejarnos, consideramos que somos suficientemente buenos, ¿m? Suficientemente sabios y suficientemente fuertes, pero para acercarte a Dios, para confiar de Él y de su salvación, tenemos que admitir ¿m? Que estábamos perdidos en nuestros propios pecados, en nuestros propios errores, en nuestras propias equivocaciones en la vida en este mundo. ¿M? Por lo tanto, ¿eh? Debemos, al hablar de el Salvador del mundo, tenemos que reconocer entonces que tanto vos como yo y todos los habitantes del mundo necesitamos
un Salvador, necesitábamos alguien que nos salve de la situación en que estábamos viviendo. ¿Mm? En la palabra pecado y salvación, ¿eh? Es incómodo a veces. ¿Eh? Incómodo y a veces algunos se confunden. ¿Mm? Pero no podemos deshacernos de esa verdad. ¿Mm? Esta era nuestra situación, esta es nuestra situación si no hemos aceptado a ese Salvador del mundo. ¿Mm? Este, eh, estas verdades expresan realidades vitales, ¿mm? Que no podemos, no debemos ignorar. ¿Mm? La salvación es libertad, es la libertad de la culpa, del juicio, del egocentrismo y del temor y de la muerte. ¿Eh? Cuán importante es llegar a tener y gozar de esa salvación. ¿Mm? Y los que ya gozamos de esa salvación, la palabra nos dice que no debemos descuidar esta salvación tan grande, ¿mm? Que proveyó Dios enviando a Jesús para darnos esta salvación y esta vida eterna. ¿Mm? El Hijo, ¿mm? Enviado es el Salvador que necesitamos. Bueno, es que Dios es Dios y hombre. ¿Eh? Esto es lo que celebramos cuando celebramos la Navidad y bueno, y cuando recordamos su muerte. ¿Mm? Y es el único fundamento por el cual Dios nos puede perdonar de nuestros pecados. Eh, La palabra de las declaraciones científicas que hace Juan, también allí en el verso 10 dice que el Señor envió al Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Mm? Nosotros tenemos que reconocer en esto que escribe Juan, que somos un pueblo, ¿m? Que somos personas, vos y yo, que necesitamos imperiosamente esta salvación, ¿sí? Este Salvador que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Verlo, reconocerlo y saber que allí en el cielo Dios Padre tomó esa decisión. Por eso envió al Hijo para salvarnos. El Hijo no vino por su propia voluntad. ¿Mm? Tampoco arrebató al Padre la salvación para nosotros. ¿Mm? Dios estaba dispuesto a darnos la salvación y por eso lo envió. ¿Mm? El Padre tomó la iniciativa debido a su gran amor, porque dar a su Hijo estaba dándose a sí mismo. Esta es la verdad del Evangelio de Jesucristo. Esta es la verdad que nosotros tenemos que tomar, apropiarnos. ¿Mm? Dios me amó, Dios te amó tanto que envió a su Hijo unigénito. Dios te amó tanto que tomó la iniciativa para que vos ya no estés perdido, ¿m? Puedas estar salvado por la fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Por lo tanto, ahí está la verdad del Evangelio que debe ser creída, aceptada, vivida, ¿m? Para disfrutar de tener un Dios que te ama, de un Dios que envió a su Hijo para darte salvación y vida eterna. Así que disfrutemos de este Salvador, creamos en Él, aceptémoslo en nuestros corazones y vivamos con fe, tomado de su mano, gozándonos de su gran salvación para nuestra vida. Que Dios les bendiga.